Pues, señores, señoras, integrantes del grupo, primero unas palabras para solo comentar que en el grupo hemos pasado ya de 700 personas, lo cual creo que es un éxito de baloncestistas, entrenadores, profesionales de todo tipo, tanto fisioterapeutas como, en su caso, periodistas. Un honor que estemos tantos en el grupo en esta aventura que empezó un poco a lo tonto y que en esta pantalla estamos viendo un auténtico homenaje. Vamos a realizar un homenaje a alguien que se merece mucho. Antón Bau tuvo una temporada compleja, complicada, casi adversa y casi la desaparición del club. Entre el 11 de junio del año 2000, que se dice prontito, 2010, y de ahí nos trasladamos un año y poco más tarde al día 30 de diciembre del año 2011. Malabares, juegos malabares, como en el Circo del Sol, por lo menos, lo que tuvo que hacer el señor presidente Antón Bau y las personas que acompañan junto con José Antonio Caneda, que tenemos en pantalla. Uno de ellos es Ramiro, que era el vicepresidente de la rama social, y tenemos también aquí a Cristino Menor, que era el vicepresidente de la parte deportiva. Antes de comenzar, matizar que Cristino, desde el año 2011, es la primera vez que va a hablar de este tema. Por primera vez. Entiendo que en privado alguna vez sí lo habrá hecho, igual que Antón, igual que Ramiro, pero la primera vez que va a ser directamente público. Agradecer a todos, por supuesto, vuestra presencia, y una vez hecha esta mini presentación, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Antón. Hola, boas tardes. Un placer de verdad moi grande estar con nos. Moi grazas. Bueno, primeiro felicitarte por poñer en marcha este proxecto deste grupo, que, como a todos os que acompañan o Breogán, é importante, e o que te acabas de relatar, ese éxito de conseguir reunir a tanta xente diversa ao redor de Breogán está en ACB, entre os que nos contamos. Entón, bueno, pues felicitarte e que sigas adiante e darche a noraboa por ter conseguido eso e evidentemente darche as grazas por esta homenaxe, como ti lle chamas. Afortunadamente están aquí Cristino e Ramiro, falta Caneda, falta outra xente que sin ela aquelo, estivese ou non estivese, houvese sido imposible. Eu puxen a miña parte, pero sin eles non houvese podido sacar isto adiante. É un agradecemento eterno, creo que é algo que nos uniu para sempre, porque foron momentos moi difíciles. Antes falábamos fora de cámara do asunto e iso une as persoas que se comprometen a conseguir algo que naquel intre era tremendamente difícil, casi parecía imposible, que era evitar que o Breogán pasase a UCI directamente cando non ao cemiterio. Por facer unha metáfora así un pouco bravú, se di. Entón, alegro moito de que estean aquí Ramiro e Cristino, porque os tres, máis Caneda, e insisto, outra xente de que a mellor sairá na conversa, foron importantísimos para iso. O tema de agradecemento do grupo é unha cousa de todos os que estamos aquí, máis o resto de persoas que están nel. Non hai nada que agradecer, é cousa de todos. Ramiro, moi boa tarde. Hola, boa tarde. Un placer. Cris, moi boa tarde. Cristina. Buenas tardes. Quería empezar un poquinho por Antón, logo xa vamos expandindo a información, a comunicación, anécdotas positivas e algunha negativa. O clube, cando ti, Antón, faste cargo del por imperativo, non sei se legal, pero xa hormonal, de decidir facelo e levantar isto para diante, tiña unha débeda que se aproximaba ao 1,5 millón de euros. A partir de aí conseguides, en menos dun ano, cerrar o exercicio con un superávit de 180.000 euros. Nese espacio, agora sí xa te deixo a ti o marxen todo, que cousas podes comentar, narrar, e sobre todo un pouco por orde cronolóxico, non? Bueno, a cuestión comeza cando o anterior presidente, Raúl López, anuncia que deixa o Breogán, e entón nos atopamos na Diputación como máximo accionista, co escenario de non contarmos con ninguén que se fixese cargo da presidencia. Era unha situación desde o punto de vista económico delicada que ven xa de moi atrás, ven arrastrando desde tempo atrás,
e que se foi acumulando paseniñamente e que afectaba fundamentalmente o patrimonio, a débeda patrimonial do Breogán. Fixéronse varias auditorías. Creo que naquele momento o Breogán foi o equipo de baloncesto e posiblemente o equipo deportivo máis auditado que pode haber naquele momento, porque se fixe unha auditoría por parte da Federación, fixemos unha auditoría propia, entonces estaba todo claro. E a claridade e o resultado deu claramente, pois, efectivamente, esa débeda, ese pasivo patrimonial que había que compensar de algún xeito rapidamente. Entón, aí comezamos aquel plan que eu denominei naquele intre de pacificación económica do Breogán, de conseguir unha paz económica. Claro, iso tiña unha vertente política, porque había que tomar unha decisión. Eu antes comentaba fora de cámara que unha tarde cheguei á casa e lle dixen a miña compañeira, a miña muller, mira que creo que vou a ter que facerme cargo da presidencia do Breogán. Estaba ca vicepresidencia da Deputación e, bueno, eso de ningún... Por favor, Antón, foron 2 noites sen dormir. E con 2 mellizos recén nacidos, non? Sí, con mellizos casi recén chegados, efectivamente. Pero, bueno, entonces aí comezamos un frenético traballo. Primeiro, de contactar con xente que quixese colaborar no proxecto, poñerse á fronte. Poñerse á fronte non quixo ninguén. Entonces aí contactei cos 2, digamos, que grupos que tiña de man nese momento. Primeiro, coas persoas vinculadas a estudiantes, que eran Cristino e Caneda, cos que xa tivera relación por cuestións deportivas da Diputación anteriormente, e coa Asociación de Antigos Xogadores, discúlpame Camilo, non sei se digo Ramiro, se é a denominación exacta, do Breogán. Recordo algunha reunión ali no USA, no antigo Telusa e demais. E aí, pois, houve que tomar a decisión. Primeiro, ímonos cara a unha xestora que deixe isto prácticamente ao pairo ou decidímonos a poñernos á fronte e intentar salvar unha situación límite. A decisión que tomamos por compromiso persoal, político e todo o que queirades chamarlle foi poñernos á fronte disso. E aí se sumaron Ramiro, se sumou Cristino, se sumou Caneda, e aí comezou outro periplo. Non vou entrar moito no periplo político, aínda que é moi importante porque estamos en período electoral e a mellor se me acusa de algo, pero, bueno, iso falta un esforzo de traballo político. A historia é historia, podes contar o que a historia é historia. Sí, houve que facer un traballo político importante porque a Deputación tivo que facer unha aportación extraordinaria de 1 millón de euros para paliar a débeda patrimonial. E iso non se fixo por capricho meu, fixose co traballo de intervención e de analizar a situación xurídica en que quedaba o Breogán e como iso podía repercutir na propia Deputación. Non vou entrar en quen tomou a decisión no seu momento de que a Deputación foise o máximo accionista do Breogán, porque, bueno, é outra historia. Ben, entón houve que tomar esa decisión política e esa decisión política tiña moitas aristas porque había os que non querían de ninguna maneira, houve os que colaboraron sin maior problema, pero houve que convencer a todo o mundo. Ao final conseguímolo e aí comezaron os primeiros pasos para conseguir solventar a situación máis grave, que era o problema que nos puxera enriba da mesa aquela auditoría que era a débeda do Breogán e a situación patrimonial na que se encontraba. Solventamos iso, pero quedaba outra parte, da que poden falar mellor Ramiro e Cristino e Ramiro, que é a parte deportiva, que tamén había que poñela en marcha. Entón, houve que implementar ao mesmo tempo unha carreira para salvar económicamente o Breogán e outra para poñer en marcha un proxecto de equipo para esa tempada, que nos permitise sair na Lebouro e sair, pues, como todos queríamos, con certas garantías de que o equipo dese o máximo posible na pista tamén e que a afición pues, estivese contenta co equipo. E aí comezou esa andaina. Foi moi duro. Moitas noites sin dormir, foron moitos nervios, moita tensión e ao longo da conversa aparecerán máis momentos que lembraremos, pero
pero este inicio foi realmente complexo e non me queda máis que agradecerlles outra vez máis a Ramiro, a Caneda, a Cristino, que estivesen aí, porque eles estiveron no día a día. Naquel momento eu conseguí, teño que decirlo claramente, a unidade política, porque no Consello de Administración quero recordar que había un representante de cada un dos outros grupos políticos que conformaban a Corporación Provincial naquel momento. Un representante do PSOE, que era Claudio Garrido, naquel momento alcalde de Sarria polo PSOE, hoxe en día non é, polo PSOE, alcalde, e o alcalde de Burela, Bárcena, que se uniron ao Consello de Administración. A ver, eles non participaban no día a día, pero hai que agradecerles tamén que estivesen aí, porque eso significaba que había unha unión política. Todos estábamos de acordo que era unha situación non desexada, non? Que a Deputación, un órgano político, presidise unha entidade deportiva. Ainda me preguntaba antes de comezar esta entrevista se haberá algún outro exemplo de presidencia política en algún outro equipo deportivo por aí adiante. Habería que investigalo, eu non o vou facer porque non teño tempo nin ganas, pero se alguén ten curiosidade que o faga, porque supoño que non vai haber moitos. Non? E aí comeza o periplo. Aí comeza ese periplo de observación. A débeda entón arrastrábase pouco a pouco desde o ano 2004, non? Era unha débeda que se fora acumulando tempo e tempo atrás. Non sabería poñerlle a data exacta, pero as auditorías marcaban que a situación patrimonial do Breogán se viñera deteriorando desde tempo atrás. Eu teño aquí apuntado a temporada 2004-2005 comenzou a acreedores, non de gran importancia, pero comenzaba xa a haber unha débeda, sí. Sí, pero despois, cando facemos a auditoría, descubrimos que hai cuestións que veñen máis de atrás. Pero, bueno, eso, auga pasada non move moinho, que dicía o meu amigo. O caso é que nos tivemos que poñer en marcha para solventar esa cuestión e fixémolo, conseguimos, a base de esforzo. E como é o momento este da... Hai que recoñecer que aquí o traballo que fixeron estes señores, porque eu non podía estar no día a día, foi fundamental, porque había que facer un equipo, había que poñelo en marcha e co diñeiro que había, que non era moito. Depois iremos con eso, sí. Pero como era ese momento teu, a túa cabeza cando chega a segunda auditoría? Que pasa pola túa testa? Que pasa pola túa cabeza? Vamos a ver, a segunda auditoría recordo perfectamente que foi unha reunión coa empresa que se encargou dela no salón, na oficina do Breogán, e nos explica claramente que o Consello de Administración nese momento era responsable de un burato patrimonial no Breogán de máis de 1 millón de euros. Nos sitúa nesa tesitura e que temos que solventalo porque vai directamente aos que nese momento formábamos o Consello de Administración e tamén a quen é o máximo accionista. Entón, claro, aí caben dúas posibilidades. Fuxir cobardemente e deixar que o barco se hunda e que todo derive no que pudera derivar, que pasaría moito tempo demais, ou intentar buscar a solución que, de xeito resumido, relatei antes, que era buscar esa financiación extraordinaria por parte da Diputación como responsable máximo que era do Breogán, debido a ese accionariado mayoritario que tiña, e a partir de aí, pois, buscar todas as canles posibles, tanto de financiación externa como de reducción de custos e para poder afrontar pues, todas as débedas que había contraídas. Pero o máis grave era esa situación patrimonial, que nos obrigou a facer unha aportación extraordinaria da Diputación de 1 millón de euros. Evidentemente é unha decisión política moi difícil porque é diñeiro público. Eu creo que o diñeiro público hai que destinalo ao público tamén. Isto é unha entidade privada, o que ocorre é que tiña esa circunstancia especial de que dependía directamente da Diputación como máximo accionista. E logo entendía tamén, e iso é o que trasladei ás outras forzas políticas, e a miña tamén en concreto, porque tamén a tiven que convencer de esa decisión, evidentemente, porque non era doada,
se aportase 1 millón de euros, de que se trataba un ben social, que o Breogán era unha parte importante da sociedade lucense, que, polo tanto, tamén tiñamos que facer ese esforzo por salvar a situación. Eso é todo o que elaboras, desde o punto de vista político e de xestión nese momento, e a partir de aí pos en marcha os mecanismos e as reunións, as conexións todas posibles para poñelo en marcha. E aí tamén ten algo que ver, Ramiro, nesa aportación social, porque había un run na rúa, na calle, contra esas aportacións tan importantes que facía a Deputación. Non podemos esquecer eso en concreto, non? Bueno, yo creo que Antón ha comentado perfectamente la situación y la preocupación que en esos momentos llevamos a nuestras casas, a nuestras familias en ese momento, porque nos hacían responsables siendo consejeros de esa situación. Yo, como ya he comentado, tremendamente agradecido a Antón, que como a Cristino como a Caneda, al final he coincidido con personas maravillosas, con personas que quieren el baloncesto, con personas que han contribuido a que el Breogán siga ahí, que siga estando ahí, que podamos disfrutar de este equipo. Particularmente yo, Antón, le estaré siempre agradecido porque efectivamente eso ha tenido también, posiblemente, no sé si ha tenido un coste político importante, pero sí que es cierto que es de agradecer toda esa gestión desde la vicepresidencia de la Diputación o la presidencia, que en ese momento quien la ejerciese con la vicepresidencia, evidentemente apostaron por conseguir ese dinero. La vicepresidencia, que era quien gestionaba todo ese tema en definitiva. Yo creo que, te lo dije, José, lo comenté, creo que el pueblo de Lugo tiene una deuda con Antón. Yo personalmente aprovecho este momento para darle las gracias, para reconocerle el gran esfuerzo. Aquí al lado y enfrente está Cristino, que desde luego, conjuntamente con Caneda, pero ahí está Cristino, pero que, vamos, que ha sido otra de las personas que he podido disfrutar, de las que he podido aprender, de lo que considero un tremendo profesional del baloncesto, desaprovechado en esta ciudad, desaprovechado, por cierto, porque creo que a pesar de todas las actividades sociales que ha hecho a lo largo de los años, de todos los campamentos, de toda la formación de estudiantes de la Fundación Barogal, creo que sigue siendo una pena que este activo que tenemos aquí no sepamos aprovecharlo. Y en la parte mía, pues yo hice una labor dentro de la Asociación de Veteranos. Me escogieron porque porque entendieron que era la persona en ese momento que había estado ya anteriormente y que podía continuar teniendo una imagen dentro de la vicepresidencia social. Yo lo agradecí y evidentemente la apuesta, como bien decía Antón, había un momento en el que no sabíamos lo que podía pasar con el Breogán. Y bueno, yo viendo a estas personas que, insisto, para mí han quedado como amigos y eternamente agradecidos y además eternamente dedicarles palabras de valoración en cuanto a la vida del Breogán. Yo he vivido dos situaciones especialmente duras dentro del Breogán cuando desapareció y apareció ATV, luego la fusión, y en este caso, bueno, ya estaba en la UCI. Yo creo que más que en la UCI ya estaba camino de desaparecer, pero aquí, bueno, Antón, particularmente le doy las gracias. Hai 3 puntos que falaremos despois de falar con Cristino o tema deportivo,
os que fixo referencia en varias entrevistas Antón Bau. Deixaremos para despois o seu momento máis ledo e 2 puntos máis de saíno para máis tarde. Entón, Cristino, non me pises o tema vamos empezar a falar do tema teu porque realmente Antón foi unha das accións que fixo foi a Fundación Babgal, non? Unha fundación que movía un número estratosférico para a época, porque eran máis de 2.000 rapaces, pero non eran 2.000 rapaces nun colexio, sino que o pabellón non se enchía de rapaces, porque era inviable o número de autobuses para facelo, pero sempre había unha boa representación. En total, 130 asociacións creo que eran, con un programa chamado Todos a Xogar, non? E todo eso, a culpa, entre comillas, a culpa boa, amistosa, é de Cris, non? É un pouco eso, verdad, Cris? Sí, bueno, buenas tardes a todos. Creo que porque estoy muy moreno, si no estaría bastante rojo, porque, bueno, estoy totalmente, bueno, sin palabras ante lo que comentó Ramiro, se lo agradezco muchísimo. Y efectivamente, tú decías que, permite esta introducción, yo no he hablado antes, no por nada especial, sino porque creo que las entidades históricas son muy delicadas y hay que tener mucho cuidado cuando se entra, pero hay que tener mucho cuidado cuando se sale. A veces es difícil porque hay momentos complicados donde creo que a veces es tan bueno hablar como no decir nada. Yo en aquel momento, socialmente, creo que era mucho más importante no decir nada que hablar, porque la situación era tan complicada, tan delicada, que había que ser muy prudente. Muy prudente porque, como decía Antón, había muchísimas aristas. Yo creo que la primera arista que había es que nosotros veníamos de compartir Consejo de Administración con Raúl López durante muchos años. Y una de las actividades fundamentales que se crea durante la etapa de Raúl, por exigencia política, en aquel momento, que era la responsabilidad de Antón Bau, que es cuando realmente empezamos este camino, es dar dinero para Breogán SAD, pero que esa SAD fuera el representante social y deportivo y el leitmotiv de toda una provincia. Y eso tenía que ser real, no podía ser humo. Y la exigencia, podría decirlo Raúl tranquilamente, y lo diría además, lo diría con gusto, porque Raúl se vio muy sobreexigido por Antón Bau, en este caso, a que eso fuera real, que la fundación fuera real, que la actividad de la fundación fuera real, que tenía que tener dos vertientes, una social muy potente y que tenía que haber un proyecto de cantera real, que si no era imposible desde el partido donde él estaba y desde su pensamiento personal, imposible acumular tanto dinero público en un proyecto si no era con esas condiciones. Hay que decir, y Antón lo corroborará si le parece oportuno, Raúl esa parte la cumplió en su mandato. Sus autobuses, los niños, el activar la fundación, el apoyar. Aprovechamos en aquel momento, que nos pareció lo más eficiente económicamente, aprovechar la estructura de lo que ya era estudiantes, porque tenía equipo de Liga EVA, convertir el equipo de Liga EVA en un equipo sub-22 y un equipo filial, aprovechar la estructura que ya tenía para maximizar recursos que eran muy necesarios, y toda esa parte y esa exigencia inicial de Antón en el propio Consejo de Administración de Raúl antes de su ida, digamos que habían puesto las bases a cuando él llega tener que empezar desde ahí. ¿Qué pasa? La estrechez económica era enorme, con lo cual había un camino. El camino era, si yo necesito más dinero público, el proyecto público todavía tiene que ser más grande, no más pequeño. Y esto era lo más difícil de entender, incluso desde dentro de Breogán. Hablo desde dentro, incluso desde los empleados de Breogán de la SAD. Con razón, decían, pero vamos a ver, si hay muy poco dinero, ¿por qué se hace tanta acción social? ¿Por qué se invierte tanto en cantera? ¿Por qué se invierte tanto en política social? Porque el dinero era público. Esa era la contestación. Y la única manera era intentar mantener y darle oxígeno a Breogán desde una entidad pública con un proyecto público de fondo que fuera real y que fuera sustentable. Y de ahí es donde vienen las 130 asociaciones, de ellas avaladas hasta por la jueza de menores en aquel momento, donde nos permitía personalizar y participar con cada proyecto para lo que cada asociación necesitase. Y, por supuesto, dar una dimensión provincial, porque el Breogán
su dueño era la Diputación y tenía que ser un bien absolutamente de todos. Y por otro lado, ante la estrechez económica, era fundamental tener un grupo de jóvenes que sabíamos que iba a ser más tarde que pronto, nos diese y nos permitiese entrenar con un volumen y tener 5 jugadores, por lo menos, que nos permitieran entre el 10 y el 15 tener un nivel de entrenamiento alto, que evidentemente no iban a ser jugadores en aquel momento determinantes para el devenir de la temporada del Leporo, ni mucho menos para intentar ascender, pero nos daban un poco de oxígeno a la hora económica, a la parte económica, para realmente centrarnos en 10 fichas que pudieran sostener el equipo en ese momento. ¿no? Cris, disculpa, antes de falar do tema do equipo senior, do equipo máis representativo, imos falar, se te parece, da Fundación Balogal un poquinho máis, porque esa Fundación Balogal, eu creo que é necesario que a xente saiba que hai xogadores como Adrián Chapela, como Mateo Sánchez, como Sergi Quintela, como Eric Quintela, que saen dese traballo que fixechedes vos, non? Sí, sí, por eso hablaba un poco, incluso me remontaba un poquito a los 6 años en el Consejo de Administración con Raúl, porque esa semilla fue ahí. Hay un momento donde el antiguo presidente de la Federación Española le pide a Raúl López que participemos en el circuito sub-22. Y de aquello en aquel momento era casi una idea política, como una moneda de cambio, y nosotros nos pareció que podíamos hacer de esa idea mucho más que un favor a la Federación. Que convertir el EVA del Estudiantes, que no tenía ningún sentido teniendo un Breogán por encima, no un equipo del Estudiantes, sino un equipo realmente filial, en un equipo sub-22. Participamos en la Liga sub-22, de ahí decidimos no promocionar solo a jugadores. Hay una persona importantísima en lo que fue después Breogán, que fue Lisardo Gómez, que en ese momento no tenía ni el título de entrenador superior, pero que demostraba ya una capacidad y un talento entrenando. Era una persona terriblemente intuitiva para entrenar, terriblemente ambiciosa en el mejor sentido de la palabra, que nos permitía ponerlo muy cerca de otros entrenadores para intentar que fuera un caballo de carreras ganador. Y esa parte, lo que se hizo fue daros cuenta que cuando se empieza esto, en 2005-2006, Chapela es Mini, con lo cual Sergi es Benjamín, que estaba en Ciudad de Lugo, Sergi. Y entonces lo que hicimos fue crear un proyecto cantera, de verdad, donde los chicos de Lugo no se tuvieran que ir, como hoy Diego Serguei, que está en el Obradoiro y no está con nosotros, sino que se quedasen en Lugo. Y para quedarse en Lugo y tener un nivel de calidad, había que poner preparadores físicos, nutricionistas, fisioterapeutas, había que hacer entrenadores superiores y había que dar un nivel de entrenamiento donde hubiera un nivel físico, donde becábamos jugadores para que los chicos de aquí no se tuvieran que ir, para llegar con una experiencia competitiva, con 5, 6, 7 campeonatos de España, habiendo jugado todo tipo de liga, para realmente que fueran chicos que pudieran en aquel momento, perspectiva de Leporo. Y afortunadamente, gente, no solo ellos, Miquel Uriz, Ale Reyes, los Quintela, pues han tocado a CB, que para nosotros es un orgullo de aquella semilla lo que hoy tenemos. Pues chegando a Antón aquí xusto onde estamos, nesta época, como facíais as xuntanzas para ver o presuposto para fichar xogadores, o plantel técnico, etcétera, etcétera? Eso tiñe que ser un caos, non? Non era un caso. En primeiro lugar, se me permites, vou afundar un pouco no matizar o que comentou ahora anteriormente Ramiro, porque efectivamente un dos cimentos importantes do que foi despois conseguir sacar adiante o proxecto Breogán estivo baseado fundamentalmente en non pensar única e exclusivamente no equipo principal, sino en ter detrás todo unha experiencia global a través da fundación, a través dese deporte de base. E tamén quero facer unha matización. Non foi doado tampouco eso. Non foi doado. Houve que soportar moitas críticas, porque daquela non estaba moi de moda Twitter, senón teríamos en riba a toda a caverna mediática do Breogán encima de nós, porque había moita xente que non entendía que se lle dedicase diñeiro nin a canteira, nin a ese traballo social.
foi un traballo intenso, intensísimo, que fixeron fundamentalmente eles, porque a miña dedicación estaba por outro lado, pero, bueno, intentábamos ter reunións, pois acabábamos o tempo de onde poñíamos. Eles elaboraban todas as ideas, xuntábamos, poñíamonos en común e adiante con elas. Recordo un proxecto, Cristino, que non citaxes, Ramiro, que foi aquel proxecto Picoidel, que fora realmente espectacular, que se fixo ao longo de toda a provincia, que trataba de medir os parámetros de nutrición dos rapaces de obesidade e demais. É un proxecto que ninguén valorou na súa xusta medida, pero que era importantísimo e que deu pois, ideas e sacou a luz cuestións importantes. Bueno, por citar unha desas cuestións. Eu oí moitísimas críticas ali no palco, cando saían a xogar os rapaces de Lugo naquela tempada, me silbaban e chillaban, e que é isto? E tumba para adiante. Hoxe en día, todo o mundo está encantadísimo de que no Breogán estean Eric e Sergi Quintela. Se non chega a ser por aquelas raíces que se plantaron aquel día, non estarían hoxe en día. Pero, bueno, naquel momento non se valoraba, porque as outras cuestións primaban sobre iso. E como fomos construindo todo? Pois fomoslo construindo a base de que esta xente que está aquí diante miña e outra, pois propuxo, traballou, contactou, pasou horas, noites sin dormir, nos xuntábamos no pazo nos ratos que atopábamos e aí pois as decisións afortunadamente eran tan boas as opcións que se poñen en riba da mesa que non había tampouco excesivo debate que facer afortunadamente. Esa era a fortuna de todo isto. Canto era máis ou menos, Antón, o presupuesto que había para confeccionar a plantilla nesa tempada? Se quedó aí. Sí, se quedó. Sí. Exactamente, dime tú. Difícil o camiño a seguir. Perdí un momento a conexión. No sé. Sí, pues xa estás de volta. Sí, ya está. Mira, yo... Sí, yo solo quería decir una cosa ahí con lo que ha explicado Antón, ¿no? Ha sido complicada la decisión, pero es que desde el área de deportes en aquel entonces de la Diputación, la idea era que todos los clubes y equipos que lideraban el deporte en Lugo, en las diferentes especialidades, todas eran y se implicasen en el deporte base, todas tenían financiación. Yo creo que eso no se puede olvidar. No solamente era Breogán, o sea, el área de deportes en ese momento apostó por el deporte para que inviertan además el esfuerzo en la acción social, entendiendo que en el ámbito deportivo una labor de apoyo, una labor formativa, la posibilidad de aplicarlo a cualquier disciplina deportiva, y yo creo que eso es muy importante dejarlo claro. No solo Breogán en ese momento. Yo echo de menos a día de hoy que una parcela en ese aspecto. Y hablaban de Picoidel, pero hablaban de las mañanas provinciales en El Pazo, hablaban de los campamentos de verano, el campamento de Nadal, donde la gente iban allí todo el tiempo. Yo creo que hablabais de 2000, yo creo que triplicaba el número de niños que se han movido en algún momento en la fundación. Cristino yo creo que tiene más datos sobre eso, pero dejar claro que en ese sentido el área de deportes en ese momento de la Diputación promovió en todas las disciplinas deportivas. Agradezo que o recordes, Ramiro. Todos os convenios que se asinaban cos clubes deportivos a hora da financiación a través da Diputación levaban incluída esa cláusula pola cal tiñan que fomentar e ter ligado a eles deporte de formación, fose o deporte que fose. Todos os convenios, recordo perfectamente reunións na Diputación asinando os convenios con eles, fose o Lugo, o MB, o Club de Golf ou de Tiro a Arco. Todos tiñan que ter ese criterio dentro do seu traballo diario se querían conseguir esa financiación da Diputación de Lugo. Y Cristino, vamos con la plantilla. Vamos con la confección de la plantilla, desde entrenadora, jugadores, presupuesto, fichas. Luego hablaremos del tema de Arteaga, que lo dejaba para el final también mucho más tarde para que Antón dé su toque eso, a Feldén y más cosas. Entonces, confección de plantilla.
Bueno, nosotros veníamos de el último año de Raúl. Ya se había intentado hacer un ajuste presupuestario muy alto. De hecho, el último intento de Raúl es intentar irse dejando el club lo más saneado posible. De hecho, uno de las personas con las que hay que negociar luego ese rescate es con el propio Raúl, con lo cual la relación que se quedaba de todo lo que él dejaba tenía que ser, había contratos en vigor además, tenía que ser de lo más guante blanco que se pudiese. De hecho lo fue, o intentamos que así fuese, ¿no? Y era una salida complicada porque al final iba al Obradoiro y además se iba con Chete Pazo, que había sido el director deportivo aquí, el director general, y con el cual teníamos una muy buena relación también. Entonces, bueno, la situación, veníamos de un año muy bueno deportivamente, con Rubén Domínguez como entrenador. Rubén había empezado muy bien, se había acertado con Jeff Adrian y Coleman, los americanos del año anterior, y un partido, bueno, yo creo que el año hubiera sido completamente diferente si ese año Corbacho no rompe la mano en Málaga. Corbacho rompe la mano en Málaga y el equipo, bueno, para competir arriba fue muy complicado, fue muy complicado. Y luego, evidentemente, ya había equipos que presupuestariamente iban por delante. Pero bueno, había sido un año bastante tranquilo, con un buen básquet, y decidimos que Rubén fuera la persona que continuase. No había motivo para tal. Conocía la circunstancia del club perfectamente, había estado al lado de Paco García en los momentos de más esplendor, en aquel año de Cáceres, que fue la clave probablemente, donde no se consigue el ascenso, y a partir de ahí entramos en un momento de crisis económica brutal y los recortes de plantilla van cayendo en todos los equipos y en todas las estructuras. Y nosotros no éramos distintos. Entonces había que hacer un ajuste muy grande, y Rubén era una persona que entendía perfectamente la situación. Es más, yo siempre lo digo y me critico a mí mismo muchísimo por eso. Es lo que más he aprendido. Si me dices de tu experiencia en Breo, yo nunca he jugado a ser director deportivo de un equipo profesional porque yo no conozco el mercado y no es mi especialidad, y yo no soy un gerente profesional y por tanto no tenía las características para ser profesional. Podía ayudar en un consejo de administración, pero no ser un director general o un director deportivo que pudiera hacer un equipo para Breogán, porque yo no conocía el mercado. Fue de muchísima ayuda Juan Carlos Castro en ese momento, que él sí lo había hecho muchas veces como secretario técnico. Yo le daba una cobertura un poco más mediática y él hacía el trabajo entre bambalinas, y teníamos una persona que iba a entender perfectamente la situación, como era Rubén. ¿Qué me critico? Pues que Rubén entendiese también la situación. Rubén fue una persona que sabía que de ese 1 millón de euros que hablaba antes Antón, ni un euro podía entrar en equipo, ni un euro, era para otra circunstancia. Yo entiendo que el aficionado, y aparte es natural, el aficionado es aficionado y tiene que querer ganar, tiene que querer ver ganar a su equipo, y todo lo que no sea eso, pues no le gusta, y es totalmente razonable. Pero los que teníamos otra responsabilidad estaban desapareciendo equipos como moscas. Valladolid, León, Menorca, Alicante, Huelva, Cantabria, Gijón. Bueno, era nuestra responsabilidad. ¿Qué pasa? Que Rubén, ojalá yo lo hubiéramos cubierto un poco mejor personalmente, y le hubiera pedido que hubiera sido un pelín más egoísta. Un pelín más egoísta en el sentido de proteger más incluso al primer equipo. Si teníamos un base americano que tenía todo para triunfar en la liga, pero que no salió bien, era un chico que era mormón, que a nivel personal lo pasó muy mal en su estancia aquí, como era Hayes, y no estaba funcionando, bueno, pues en vez de entender la situación económica del club y no pedir absolutamente nunca nada, porque así se lo pedimos a Rubén, pues tenía que haber sido más duro con nosotros, con el consejo, para proteger al equipo. Decir, mira, al final el dinero aparecerá para fichar otro entrenador, o aparecerá para fichar otro jugador a final de temporada, y el que me voy a entalar soy yo, ¿no? Y efectivamente, así fue. Así fue, porque la situación llegó a ser complicada con 3-7 y tuvimos que tomar esa determinación. Y la plantilla se había hecho en base a un objetivo principal, que era el recuperarnos patrimonialmente. Y dentro de eso buscamos, con piezas muy justas, equilibrar la plantilla a una plantilla de 10, donde pudiéramos competir y hacer un papel decente, sin mayores
no buscábamos mayores logros, ni tampoco engañábamos en nuestros discursos, porque sabíamos que no era, y lo teníamos que decir, que no era el objetivo principal en aquel momento para el ascender. El objetivo principal era que Breogán, sin tocar ningún resorte estructural, saliera adelante. Y teníamos una hoja de ruta durante 2 años donde había que sacar al Breogán de la UCI. Con respecto a esto que comenta Cristino neste momento, na faceta deportiva, eu evidentemente son aficionado e levo desde os 14 anos vendo baloncesto, pero non sei nin a metade do que saben nin Cristino, por suposto, nin Ramiro, desde o punto de vista técnico, como ele acaba de explicar. Agora, non sei se moi as preguntar despois, pero un dos momentos máis difíciles, eu recordaba hoxe outra vez, foi aquela tarde de sábado no que recordo perfectamente que estaba non sei en que acto cultural no Salón de Actos da Diputación e saín e chamei a Cristino e dixenlle sinto moito, pero ata aquí chegamos. Era unha situación xa inviable. Foi un dos momentos máis duros de toda esta historia, porque ter que decirlle a Rubén que era unha persoa absolutamente comprometida co proxecto, co Breogán, unha excelente persoa coa que sigo mantendo unha boa amizade aínda hoxe en día, que se fose partiume realmente o corazón, pero había que tomar unha determinación, como di Cristino, posiblemente as circunstancias económicas condenaron en certa medida a Rubén naquel momento. Se vese sigo outras, eu creo que podía haber sacado adiante o proxecto perfectamente, porque coñecementos deportivos desde a miña humilde opinión tiña de sobra. E foi un dos momentos máis difíciles, pero de todos os xeitos creo que a confección do plantel de xogadores naquel Intre, a pesar das tremendas restriccións que tivemos que poñer, ademais taxativas, de que non se podía mover ninguna liña económica, porque senón era inviable todo. Así é todo, o traballo, insisto, tanto de Cristino, a colaboración de Ramiro, de Caneda, de Juan Carlos Castro, como citaba antes Cristino, que foi fundamental tamén porque estaba moi ao tanto de todo o que se movía naquel Intre. Outro persoal que traballaba no Breogán, quero recordar a Marcos e demais, que colaboraron ao 100%, estiveron implicados ao 100% en todo momento, permitiu que ao final houvese que tomar unha decisión moi dolorosa como foi a sustitución de Rubén e continuar esa andaina que, bueno, nos levou, se falaremos despois, até o final. Entón, Ramiro, a parte deportiva estamos falando dela, pero a parte social era imprescindible para que houbera un ambiente que a xente entender o que estaba a suceder, non? Bueno, yo creo que ahí una parte social también la han llevado todos, la han llevado todos. Yo creo que eso han sido copartícipes. Yo era una parte con los jugadores, pero evidentemente vuelvo a decir lo mismo en la parte de Antón, en la parte desde la parte de suya, el perfil político como vicepresidente, como presidente de Breogán, Cristino, Caneda, que evidentemente hay que agradecerle que además a día de hoy siga estando ahí porque ha sido motor de este proyecto. Pensar que lo hemos sacado, bueno, lo hemos sacado, sí, podemos decirlo, que lo hemos sacado de la UCI, que estaba muerto, pero que claro, bueno, pues toda esa apuesta de proyectos, de programas que se han hecho para lo que se han comentado antes, para conciliar incluso la vida familiar de los niños con sus familias en los campamentos, todo eso, pues bueno, ha tenido un éxito en el tema del devenir del Breogán, y yo creo que esa masa social que se ha conseguido, que se está manteniendo, viene de ahí. Esa labor con los niños, esa labor con los padres, con las familias, esa conciliación
también ha ayudado a que hoy veamos en el pabellón familias enteras con sus hijos y todo demás. Todo eso hay que agradecerlo y, como insisto, no puedo dejar de darle las gracias a todo el conjunto que ha estado. Han dicho a Marcos, han dicho a todos los trabajadores que había, Juan Carlos, que para nosotros siempre ha sido un pilar fundamental, el personal del Breogán. Yo creo que todos han conseguido que hoy el Breogán esté en ACB y el título de este grupo sea Breogán está en la ACB. Creo que es un camino de tiempo. Se han puesto los pilares de nuevo para construir esa masa social basada en esos campamentos y todo demás. Yo creo que, insisto, agradecerles y yo desde mi pequeña aportación estar ahí, ¿no? Estar ahí. Insisto, he coincidido con grandes profesionales que han hecho de este equipo un gran equipo. El equipo, Cristino, a partir de ahí arranca como una nebulosa, ¿no? Casi roza el ascenso. Estaríais sudando, ¿no? Sí, bueno, sí, hay un matiz, permíteme, José, respecto a lo que claro. decía Ramiro, decir, porque el aspecto social, efectivamente, cuando tú haces un proyecto que es un poco un todo, nosotros intentamos articular las cosas, que unas fueran vasos comunicantes con otras. Cuando en aquel momento Breogán tenía una masa social muy potente y muy fiel, que eso siempre ha sido el pilar fundamental de Breogán. Yo como ferrolano, además, y como una persona que evidentemente yo vivo el baloncesto como lo vivo, porque evidentemente yo viví aquel OAR. Y a mí, Lugo, mucha gente me dice, pero a ti Lugo te ha tratado mal. Y digo yo, no es cierto. Yo he tenido la suerte de poder trabajar en lo que más me gusta, en la ciudad de mi mujer, en la ciudad de los La Torre, y les estoy inmensamente agradecido. No os equivoquéis, lo viven con pasión. Ojalá esos fieles que había, esos 2000 fieles de Breogán que nos daban consistencia para no morir, son fundamentales. Otra cosa es que en aquel momento nosotros decíamos que socialmente aquellos 2000 fieles había que rejuvenecerlos. Necesitábamos, se nos estaba haciendo mayor, la masa social de Breogán se está haciendo muy mayor y no había recambio. Hoy todo el mundo habla de campamento urbano. El primer campamento urbano que hay en Lugo real, que no existía, eso es un formato que había conocido en Portugal, en el Oporto, desde el FECEDEP, la Facultad de Ciencias del Deporte, en un formato urbano, los campus que hoy conocemos, todo el mundo conoce un campamento urbano. El primer campamento urbano de Muévete con Nos, que parte de Breogán, que parte de la Fundación, que parte de ahí, eso lo que procuraba era generar una identidad de los más pequeños y que las familias volvieran a Breogán. Por supuesto, con los 2000 que ya había, que esos fieles eran, y evidentemente lo más importante. Y yo ahí le estoy muy agradecido a Ramiro, a Caneda, porque era la gente que de alguna manera a mí me daba voz para explicar en círculos que no estaban acostumbrados o que no entendían o que no veían el momento que estábamos viviendo, la transformación que necesitábamos y dejarme trabajar. Porque al final había que sacar el paraguas y avanzar. Y entonces era clave. Antón es una persona que escucha siempre, todo el tiempo, lo sopesa, vuelve a escuchar, lo vuelve a sopesar y te deja trabajar. Y yo, que para mí el escenario para trabajar con los políticos yo nunca los había tenido, me engañó, tengo que decirle que me engañó, pensé que todos eran igual y luego parece ser que no, me engañó muchísimo, eso fue extraordinariamente importante, porque eso nos permitió conectar a la gente que fuera al pabellón, pero que fuera al pabellón donde la exigencia de ascender no fuera tan elevada, porque no podíamos dar respuesta a eso. No podíamos dar respuesta a un ascenso. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos ascendido? Esa pregunta mejor que la conteste Caneda casi, que yo creo que iba a la catedral de vez en cuando. ¿Pero qué pasó? ¿Pero qué pasó cuando el equipo empezaba a despegar? Cuando despegaba el equipo, para ¿qué pasó? Que no ascendiese. Para que no se ascendiera. Pero vos desde la directiva que veis que el equipo iba como, bueno, iba solo, o sea, ¿qué pensabais? Bueno, la verdad... Perdón.
Nada. No, la verdad es que lo que pensábamos es que, bueno, la verdad es que después de haberlo pasado tan mal con el momento Rubén, hacemos 7 victorias seguidas, nos metemos en playoff, jugamos un playoff precioso, conectando otra vez con la gente, contra León, contra Bernabé, que nos la tenía juradísima, conseguimos dejar a Bernabé por el camino, tenemos la lesión de Betiño, bueno, llegamos muy justitos y luego nos estaba esperando Obradoiro, que daros cuenta que Obradoiro quedan 6 jugadores para ser la base ACB con Chete Pazo, que hizo un equipazo, para mí de los mejores equipos de la Leporo que yo conocí, con Andrés, con Corbacho, con Hawkins, bueno. Quedó colgado en este momento Cris. Iba a preguntar xa directamente, Antón, pola canastra de Feldén contra León, no playoff, que nos metía textualmente en semifinais contra Obradoiro. Foi un éxtase colectiva que me provocou unha das maiores alegrías e emocións. A afección entregada vibrando como fixera en todo aquel final de liga. E logo dis, o gallá pronto, algún día volvamos sentir o mesmo, cosa que se conseguiu gracias a vos. O equipo comprometido, loitando a tope, digo sen rubor e desculpade a inmodestia. Foi o último logro deportivo emocionante até o de agora, por iso o levo grabado. A ilusión e a alegría da xente pagou todos os malos momentos. Textual teu. Sí, exactamente así o define, eu recordaba agora tal cal o describí naquel momento e o acabas de ler. Aquela canasta gañadora naquel momento, co Pazo cheo, vibrando, co Breogán foi, digamos que o máis emocionante, e creo que nos pode emocionar aínda a todos os que estamos aquí daquel intre, porque foi chegar a esa cima esperada, non pola canasta, non quizáis por clasificarse para xogar a final contra o Obradoiro, que foi un éxito deportivo espectacular naquel momento e ninguén o valorou aínda suficientemente chegar a donde chegamos naquel intre. Foi por pensar, cocho, chegamos aquí, o Breogán salvouse e ademais estamos onde estamos. E esa emoción non a la vai quitar ninguén. Esa canasta de Feldén eu teño agravada para sempre. Volvino a ver no ano 2016 en Bilbao no Mundial, Saudén, estaba xogando coa República Dominicana aquel intre, porque me quedou grabado, pero bueno, quedoume grabado non só el, quedoume grabado tamén as palabras con Betiño, era o capitán, se non recordo mal, Cristino Ramiro, corrixidme se a miña memoria me falla, cada vez que as cosas iban mal, Betiño, que pasa? Non sei, presidente, estamos todos moi contentos, moi ben, pero non nos saen. Bueno, Cristino sabe moito mellor que a mí todo o que pasou. Vou unir isto, eses últimos partidos, tanto contra León como o último contra o Obradoiro, que comentabades antes. Foi un éxito deportivo do primeiro equipo. Dese primeiro equipo que todos lle queremos moito, porque dende que éramos críos o seguimos e demais. Pero eu aquel día fixen unha análise, eu creo que ya trasladei tanto a Ramiro que a Cristino, a mellor non se acorda, que mirei as gradas e xusto o que di Cristino, mirei a grada da afición que viñera de Santiago do Obradoiro e mirei a nosa grada e vin a media de idade e sintemos un problema. Un problema o que efectivamente acabábamos de empezar a poñer a primeira solución, que era crear unha estrutura social que permitise aos máis pequenos achegarse. Os meus fillos teñen 16 anos, son fans acérrimos como eles e toda a súa pandilla do Breogán. Os fillos levan xogando un deles desde os 3 anos en Estudiantes e segue xogando ao baloncesto hoxe en día. Cristino sabe porque os ten adestrado e os coñece. Ademais, coincidiron hasta con un neto de Ramiro e conseguímoslo nese momento. Foi nese momento, e eu digo sin ningún rubor, que igual que dixen nese rubor que conseguíramos ese éxito, porque se puxeron as bases dese proxecto de base, social e demais, que atraeu a moita xente. É certo, despois se fixeron cousas tamén moi interesantes, e xa non estábamos nós tanto aí detrás, para que hoxe cheguemos a ter unha ou a mellor afición ao baloncesto de Lugo, unha afición totalmente rexuvenecida. Pero naquel intre é certo que necesitábamos dar un cambio tamén a eso nese momento. E entonces eses partidos foron
magníficos nese sentido. Un éxito deportivo, pero sobre todo éxito de saber que quen queira vir detrás de nós ten unha base sólida para facelo. Deportiva, porque se conseguiu chegar e xogar a final do playoff, económica e social. O sea, creo que modestia aparte, deixamos unha alfombra tendida para que os que viñeran detrás puidesen continuar co labor. Outro punto que quería tocar, se non hai rubor para poder falar delo, espero que non, é o tema Arteaga e o seu representante. A min reñeronme hoxe, dixeron, non fales de eso, non. Esa frase. Non ningún dos que está aquí. Pero... Se non o leo, se non o leo, tampouco... No, sí, está publicado, eu que dixo, está publicado. Por eso, pues te digo, por eso. Introduce Cristino e remato eu. O Ramiro. Mira, vos. Antes de eso, por ir cronológicamente, lo que se vivió en el Pazo tenía una razón de ser. Y es que cuando hablábamos de lo que nos costó con Rubén, la gente está muy dolida. El presidente de Breogán se había ido al Obradoiro. Habiendo dicho, por supuesto, todo el respeto personal, yo tengo que decirlo, es con uno de los presidentes que mejor he trabajado. Creo que las bases, ya lo dije antes, de lo que luego fue la formación y el proyecto social fue el compromiso y la exigencia de Antón con Raúl, pero la afición estaba muy dolida. El Breogán estaba arruinado, con su presidente en el rival, y había una situación, y no competíamos. Y la situación para el aficionado, que de un día para otro venía de haber vivido las mieles en Cáceres, de todo lo que puede ser un glamour, de lo que era la Leporo, pero a máxima glamour, a presupuestos de 2.800.000, con Devin Davis, con, bueno, no solo Breogán, una barbaridad de Leporo en aquel momento, de repente, lo que se empezó a denominar, que a mí nunca me gustó y nunca estuve de acuerdo, como todo el Via Crucis y toda esta situación. Mi consejo para Burgos y para estudiantes es que le vayan cambiando el nombre porque lo van a pasar muy mal. Y yo creo que había que darle otro contexto, otro contenido a eso. Entonces la gente estaba terriblemente crispada y terriblemente enfadada y dolida. Se había sentido traicionada y dolida. El rum de la grada, cuando jugaba el equipo, porque empezamos con Arteaga lesionado, empezamos con Eric Hayes recién aterrizado, fue un inicio de temporada muy, muy complicado. Empezamos ganando en Murcia, fuera, contra un equipazo, y venimos y encadenábamos alguna derrota en casa. Y ese rum a la grada al equipo le atenazó muchísimo. Le atenazó, porque yo siempre lo digo, el Breogán es, en Leporo era, el Pazo eran las ventas de la liga. O salías hundido o salías en hombros. Pero aquí era una plaza muy difícil para los jugadores. Jugadores que fueron espectaculares, como Sergio de la Fuente en Valladolid, que dominó la Oro durante una década casi. Aquí le costó mucho jugar. O Eduardo, que luego nos ganó estando en Orense como un tirador. Aquí pasaron desapercibidos. Esto era una plaza muy difícil. Y en aquel equipo que se había quedado Rubén, nos faltaba algún jugador que fuera capaz de liderar todo aquello. Betiño era un gran jugador, como recordáis a Jiménez o de la Fuente. Era un gran 3 que aglutinaba para un equipo, pero no era un jugador franquicia de liderar o de generar para otros jugadores. Y esto nos condicionaba, porque aparte Betiño arrastraba contrato y ese sí que había que cumplirlo. No teníamos opción de modificarlo. Entonces, cuando se va Rubén y llega Pepe con el viento a favor, porque la gente era un entrenador que socialmente, gente como Paco Basanta, como otra gente, sí le parecía y aprobaba a ese entrenador, se quitó una presión brutal y los mismos jugadores salían a jugar en el propio Pazo, habiendo ganado 2 derbis. Cuando se va Rubén, teníamos 2 partidos en casa seguido y se ganan los 2. Y a partir de ahí, el arranque es espectacular. Se quita una presión brutal del medio y lo que había sido crispación en septiembre-octubre se convierte en excitación y en una sensación de identidad ante todo lo difícil que habíamos vivido en mayo, enorme. Y yo creo que esa carga emocional
Perdonarme la extensión, pero creo que hay que entenderla íntegra, porque el recorrido fue brutal para entenderla, lo que se vivió en aquel momento. E significou a revalorización tamén de xogadores que naquel momento aumentou a súa visibilidade e a súa que chamades caché, e iso nos levou á situación de... José, qué bien lo hice para no contestarte lo de Arteaga, ¿no? Sí, pero ya ves que no funciona el tema. Ya ves que no funciona. Vamos a comenzar con el representante, la llamada y demás. Arteaga quería ir. Bueno, el representante de Arteaga llamó al club, con todo su derecho, a decir que Arteaga tenía una oferta CB, solo que hubo un pequeño problema. ¿Y qué mes fue? Exactamente. Esto... No quiere hablar del tema, Cristina. No tiene ningún interés en hablar de ello. Y bueno, fue una realidad, y nosotros intentamos que no se fuese. Intentamos como pudimos que el jugador no se fuese y que asumiese el compromiso con el club y que entendiese lo que implicaba el irse, que lo entendiese él personalmente, independientemente de su agencia. Y bueno, pues tuvimos suerte y se quedó para hacer un gran fin de temporada. Era unha situación curiosa naquel momento, porque o Breogán acababa de salvarse matemáticamente. E non sei se isto influiu na decisión de Arteaga, unha oferta económica importante da CB, pero en xeral eu recordo reunións cos xogadores, Cristino demais, para insuflarles o ánimo e recordarles que o Breogán tiña unha historia e un prestixio detrás que obrigaba a que non acababa aí. Non remataba a tempada en que o Breogán se salvase. O Breogán podía aínda dar moita máis guerra e conseguir outros éxitos nesa tempada, e así foi, evidentemente, chegamos ata o final. Non rematou cando se salvou matemáticamente e aí xa nos fomos de vacacións. Non, se chegou ata o final. Eu simplemente o de Arteaga, que recordo que despois de aquilo que ocorreu, da reunión que tivemos con ele e demais, que cada vez que gañábamos un partido e íbamos cara a esa clasificación ao final, o miraba fixamente a él para recordarlle, lembro que che dixe, o Breogán nunca se rinde e o Breogán nunca se abandona porque chegamos ata o final. Ramiro, tú tienes ese contacto, pues eso, en el ámbito social. Con la plantilla tenías un trato, pues digamos que casi, bueno, fluido, una palabra fluido. ¿Entendía bien la situación, el proceso que estaba pasando el club y llegaron, bueno, pues finalmente a lo que estábamos hablando, ¿no? A optar a un ascenso que sería complejo para el club en ese momento? Bueno, era lo que comentaron hasta ahora y lo que se comentó. Es cierto que además, bueno, los jugadores hay rachas buenas, rachas malas, y ya veis cómo de pronto un jugador en 2 partidos puede cambiar absolutamente. Eso evidentemente y al final se transformó, ayudó a conseguir objetivos de estar ahí, y también en el fondo para ellos lo que acaba de comentar Antón es así, o sea, aumenta su cotización en el mercado al tema, y yo creo que eso lo tienen que entender y lo entendieron todos. Nosotros darle el ánimo que necesitaban y todo lo que podíamos conseguir. Para ellos era lo ideal, pero bueno, yo creo que objetivo cumplido, cotización mayor para ellos, y la prueba es que equipos después punteros se llevaron a la mitad de la plantilla. Llegamos a... Sí, perdón. Un segundo, nada máis, que quero afondar aquí nunha cuestión que é descoñecida. Posiblemente nunca falase disto, pero que é importante poñela por diante, porque o traballo que fixeron tanto Cristino como Ramiro é máis meritorio aínda, tendo en conta que a situación económica do Breogán era a que era e que dependía dos cartos públicos que veñen dunha institución
que ten que desenvolver todo unha trayectoria burocrática para que esos cartos cheguen á institución. E eles recordarán cantas reunións cos xogadores para asegurarlles, garantirlles, darlles a confianza de que ían cobrar. Porque, evidentemente, unha institución pública non é unha empresa, nin é o rico de turno que se saca da carteira o faixo de billetes e lles paga os xogadores. Unha institución pública ten que pasar por unha serie de procesos. E eses procesos dilataban en moitas ocasións mesmo o pagamento dos xogadores. Tamén aí hai un traballo enorme dende a parcela deportiva por parte deles para garantir a eses xogadores que íamos cumplir con eles, como cumprimos sempre, quizás máis tarde do que nos gustaría, pero cumprimos sempre e conseguir que seguisen dando 100%. Digo isto tamén para que se valore na súa xusta medida o tremendo traballo que houve que facer desde moitos puntos de vista, dende moitos ángulos, dende moitas frontes coas que nos atopábamos día a día para desenvolver o proxecto e sacar adiante a situación. Sí, perdón, José. No, por favor. Eso es cierto y ha habido pues momentos muy duros a finales de mes, en determinados momentos, que estábamos pendientes de que ese dinero llegase para poder abonarle el salario a los jugadores. Yo creo que eso lo hemos padecido todos y la verdad es que ha sido un esfuerzo titánico y yo ahí vuelvo a decirlo, creo que el área de deportes en aquel momento fue impresionante y yo vuelvo a decir también, lo echo de menos toda esa colaboración desde las instituciones que en este momento no existen. Yo creo ahora mismo no tienen el mismo peso que hubo en aquel entonces. Logo chegou, xa para ir rematando en plazos, o 21 de decembro de 2011. A Xunta de Accionistas, Antón, que saíches pola porta grande, como decía antes Cristino, nas ventas, ou saías dun modo ou de outro, te saíches pola porta grande, gracias a Dios, non? Sí, home, a ver, pola porta grande, eu alegrome moito de que aquela última Consello de Accionistas do Breogán, aquela asamblea no Salón de Actos da Diputación, rematarse cun aplauso, non por min, senón por eles, por todos os que estaban ao meu redor, porque se deixaran a pel nese intento, eu sei o esforzo que tiveron que facer cada un deles, e alegrome moito que aquilo rematase cunha ovación, cun aplauso e que fose efectivamente un final de tempada, pois bueno, como que desexábamos e o obxectivo que nos marcase, non marcábamos naquel momento. Así foi. Eu comentaba ao principio que a situación foi difícil porque houve que lidar. Eles lidaron no campo deportivo, no campo social, e tiven que lidar no campo político moito durante toda a tempada, porque houve que convencer a moita xente de que eso era imprescindible para poder salvar o Breogán. Non toda a xente o creía. Xente que ao mellor hoxe en día di que sí, e que eles lideraban eso, non o querían absolutamente para nada deso. Se por eles fose, naquele momento hubiéramos abandonado o barco, a Diputación se houvese desfeito de todo, e punto pelota. Eso tamén o quero deixar ben claro agora. Entonces, ese final é un pouco, pois, bueno, a satisfacción do deber cumprido, que diría ese tópico que se esa pequena satisfacción que queda e eu teño a satisfacción agora de poder ir cos meus fillos, que a miña familia ao Breogán a disfrutalo, de ir ao Pazo a ver os meus fillos xogar, e que, como di Ramiro, os seus máis e os seus menos, algo siga brotando daquilo. Algún dos tres tivo algún problema de saúde por este tema? No, pero noches sin dormir, sí. Sí, de saúde non sei. Ahora, este insomnio que me persegue, non sei se o pude... Por aí van os tiros, por aí, polo insomnio, si ven en parte de aí, non? Entendo que virá por aí. Algo quedou, pero non só diso, sino de todo. Vou facer unha pregunta aos tres obligada. Política de regalos. Veña.
O mellor e o peor momento. Antes Antón xa falou de un momento crítico, pero mellor podemos ampliar un poquinho. Os tres, o mellor momento e o peor momento dese ano e pico que estiveches aí sudando a gota gorda. Señor presidente, por favor, tiene usted la palabra de primero, faltaría máis. O mellor momento para min foi acabar ese momento, aquela reunión ali, aqueles aplausos que iban para todos. O mellor momento para min foi no intre no que Caneda, Ramiro, Cristino dixeron que sí para acompañarme nese proxecto. O mellor momento para min foi cando conseguín convencer os outros grupos políticos da Deputación de que apoyasen esa aportación extraordinaria para o Breogán. O mellor momento para min foi seguir sendo amigo de Rubén Domínguez, además de ter que pasar o mal trago de telo que despedir, así dito nese momento. O mellor momento para min foi todos os que seguiron durante todo ese tempo até o final. Con todos os sinsabores, con todas as noites sin dormir, pero ao final quedar con esa sensación de ter coñecido a persoas tan magníficas e as que sigo coñecendo agora, como a ti, a través deste programa, e que valoren o que se fixo naquele momento é suficiente. Eu, como decía o poeta, non persigo a gloria nin deixar na memoria dos homens o meu cantar. Eu persigo que únicamente os proxectos, aqueles nos que intentei contribuir, afrontar, tivesen deixado e calado na sociedade e se perduran, perduraron, pero polo menos no seu momento que deixasen o seu. Ese é o mellor e o máis maravilloso de todo. ¿Quién se anima? Bueno, yo por seguir un poco, yo creo que lo que ha dicho Antón, el mejor momento ha sido la coincidencia con las personas en ese momento de la directiva. Yo creo que para mí es el mejor momento haber descubierto esas personas, en el caso de Antón, en el caso de Cristino y de Caneda, más todo lo que está ahí. La peor situación, la auditoría, para mí, el haber descubierto ese agujero fue duro, muy duro, y eso invitó a no dormir muchas noches, porque eso lo llevamos a las familias, a casa, y para mí ha sido duro ese momento. Cris. Bueno, pues yo, por supuesto, lo mejor es la gente, como los que aquí nos hemos congratulado de estar juntos. Me gustaría, aparte, dando una explicación de por qué aquel equipo acabó creyendo. Acabó creyendo cuando no se cobraba, porque había gente como Belén, había gente como Miragalla, había gente como Lisardo, había gente como Juan Carlos Castro, que fue el que trajo a Feldain, había gente como Marcos, que me acompañó a todos los sitios todas las veces, a Fundación. Incluso gente que a veces dudaba de lo que estaba haciendo porque estaba en oficina y no entendía, como Rosso Sesé, que cumplían ciegamente su trabajo y aguantaron todo lo que tuvieron que aguantar y más. Y con nosotros nunca se echó a nadie, nunca faltó a nadie. La gente cobró cuando pudo, pero todo el mundo cobró. Y para mí el haber conseguido que esa gente, con aquella precariedad, unida a toda la gente que venía por detrás, todo lo que era la directiva de estudiantes, los entrenadores, la gente de fundación, los programas de fundación, creyeran todos en algo, para mí fue muy especial. Y sobre todo eso, que bienvenido que alguna vez se me llame Maquiavelo, si eso es el Maquiavelo, bienvenido sea, saber que su fruto, eso va a dar un ascenso siendo presidente Suso Lázare, o va a dar otro ascenso siendo presidente Caneda, o va a ser Sergi Quintela jugador de ACB, o Eric Quintela, y que eso tiene un tiempo y un pozo y un trabajo, y que hay que saber trabajar para que recojan otros y estar muy orgulloso de todo lo que se hizo. Y por supuesto lo más duro para mi vida, aparte de la salud evidentemente, fue tener que la decisión con Rubén, para mí al cual le agradezco, sigue siendo uno de mis mejores amigos, lo cual solo habla no bien de mí, por supuesto, sino de él, que tiene una calidad personal absolutamente fuera de lo común. Eu quería mandar unha aperta grande a dúas persoas, a Rosa e a Sesé,
que son dúas grandes olvidadas nas oficinas do Club Baloncesto Breogán durante moitísimos anos. A verdade. Queda algo no tinteiro por comentar que se nos esquecera? Levamos moito rato, demos a casi todo, non sei que non. Acabas de citar a persoas e alégrome de que fagades así, que me deixaba que realmente nos apoyaron sempre, estiveron botando unha man nos momentos nos que era realmente complexo mesmo entender ás veces as decisións que se tomaban. Fran, creo que solo se nos olvidó a Fran, creo, Antón. Creo que no nombré a Fran, creo que fue el único. Fran, sí, Fran Fran Andrés tamén estaba. Sí. No, olvídasenos alguén máis, que nos Seguro. acompañou moito na fundación. Hai porras, como foi o nome. Este rapaz que está agora no tema das empresas, home, como se chama, Concho? Sí, Cordido. Cordido, carai. Cordido, Pablo Cordido tamén Cordido, botou unha man Alex. importante no tema da fundación. Bueno, claro, Alex. ahí ya no nombro a ninguno para que no se enfade nadie. Claro, porque Pero estaban aí. eu recordo estar aí ao pé do cañón moitas veces, non recordo a alguén. Sí, él estaba. Entonces, bueno, todos eles foron fundamentais porque nunha época tan revolta, seguir aí e seguir apoiando a quen acaba de aterrizar aí para poñer en marcha algo que realmente todo o mundo dubidaba de que pudese seguir, tamén un mérito deles moi importante e tamén o temos que agradecer infinitamente, porque o outro pasaba de todo e dice, mira, aí vos quedades porque isto non ten futuro ningún, non? Pero, bueno, creo que conseguimos convencelo, somos persoas, bueno, vamos ligando e conseguimos convencerlos bastante de que sí se podía e sí se puido. Afortunadamente sí se puido e agora aquí estamos e iso tamén demostra que a pesar de todo e de que antes se comentaba de que a afición do Breogán é tan apasionada que ás veces eleva a crítica aos extremos elevados, pero é parte do xogo, pero é unha afición que sempre está aí, tamén, como creo que decía Cristino Ramiro antes, tamén nos acompañou constantemente a maior parte dela souberon estar á altura das circunstancias, foron tamén, creo que, creendo paulatinamente en que non se trataba nin dunha operación política por parte miña que non era nin de coña, sino que se trataba de poñer en marcha un proxecto real para que o Breogán sobrevivise, vivise e tivese o futuro. E a eles tamén hai que agradecer, evidentemente. Agora que eu tamén formo parte desa afición, estou do outro lado, nese momento teño que darlle moitas grazas porque fixeron o posible tamén co seu apoio. No momento que entrega os seus papeles xa, bueno, papeles testimoniales, non? Simbólicos, a Julio González ata o día de hoxe pasa unha frioleira de 12 anos e vemos que o Breogán volta a Europa. Sentirás parte túa, non? Entendo, Antón. Algo, unha cousiña pequeniña, bueno, unha millajiña. Eu creo que todos puxemos unha semente. Se non a chegamos a poñer naquel momento non hai árbore. O xa hai un árbore que foi grande creada no Breogán, pero se non chegamos a poñer a semente ou a endereitar árbore naquele intre, como decía Ramiro, non sei se teríamos follas para poder xogar en Europa. Claro que me alegra estar en Europa. Eu cando tiña 18, 19 anos, que empezaba a seguir asiduamente o Breogán, recordo o Breogán en Europa. Eu recordo aquí a Ignis de Varese, recordo a un xugador espectacular naquele momento, vosotros saberedes máis, que se chamaba Michaud, xugaba, non sei se nun equipo francés. Recordo Porte, recordo a Yugoplástica xugar aquí en Lugo naqueles partidos europeos. Entón, volver aí, pois, espero que me pareza excelente. Espero que me pareza excelente. Sempre o seguirei dicindo porque me quedou grabado naquele intre, me teñen oído 50.000 veces eles dicilo. O que importa é ter uns cementos o suficientemente fortes para soportar o que poida pasar máis adiante, porque a vida dá moitas voltas, o deporte ten ciclos tremendamente positivos e ciclos tremendamente negativos, e o fundamental é ter unha cimentación que permita, cando veñan os momentos duros, sustentar para volver a recuperar outra vez o lugar que se pode perder. E iso é o fundamental. Entón, espero e agardo e creo, porque hai xente aí, está
a calidad de presidente e outra xente que creo que teñen a suficiente sabedoría como para saber que iso é importante, manter o Breogán de cara ao futuro, a súa a integridade económica e social para que siga tendo futuro pase o que pase. Porque un revés pode vir en calquera momento e temos 50.000 exemplos por aí, porque evidentemente isto é deporte, non é unha ciencia exacta e en calquera momento pode ocorrer algo. Entón, ter eses cementos ben montados e aí sí que puxemos a semente. Digo claramente, sin ningún tipo de dúbida de que puxemos a árbore a medrar e hoxe está grande e hai que mantela grande e forte. Sí, señor, así é. Sempre antes de rematar temos dúas cuestións. No caso de Ramiro xoga quizás con un pouco de ventaxa, porque xa estuvo nunha ocasión. Pido sempre un pouco de memoria 10 xogadores na historia do Breogán. Quen quere comenzar dos tres? 10 jugadores. Bueno, pues yo te voy a dejar ahí a Bob Fullerton ya. Y Alfredo Pérez. Mandós. Tu lista, Ramiro, completa. Manel Sánchez, evidentemente, claro, está ahí. A ver, es que claro, yo he vivido varias etapas. Yo empecé con Breogán Juvenil. Hay muchos jugadores, pero para mí, pues Jimmy Wright ha sido un grande, ¿no? Además, que he coincidido en amistad con él en varias cosas y bueno, pero no sé, ¿qué quieres? Que sigamos dando nombres. Faltan seis. Hombre, voy a nombrar a los de Lugo, me quedo con Ángel Sevilla, me voy a quedar con Suso Fernández. Me voy a poner a los dos hermanos que para mí creo que están demostrando sobradamente que tienen una gran categoría, como son Sergi y Eric Quintela. Yo no los voy a dejar, ¿no? Y bueno, no sé los que llevo ahora mismo. 8. Bueno, lo siento, soy cruel, lo siento. No, pero muy fácil, me voy a quedar con los de Lugo y Alfredo Aguado yo creo que también va a estar ahí, que ha estado mucho tiempo, y Tito Díaz lo voy a mencionar también. ¿Quién se anima, señores? Cristino, Antón, ¿quién se anima? Antes os cortasteis, pedías 10 jugadores de Breo. Exactamente, sí. Y la última pregunta para ir ganando tiempo son 10 jugadores gallegos. Y admito Ponferrada, como la quinta provincia. Esa es la última pregunta siempre. Claro, es que tú has complicado la pregunta, porque, claro, me puedes decir Charlie Bell, me puedes decir Michael, claro. Pero sí, claro, son grandes jugadores, pero depende de lo que quieras entender. Yo para locales prefiero jugadores de aquí. Los otros son jugadores que no han tenido ese sentimiento a lo largo del... Yo creo que Breogán es un sentimiento y yo creo que esta gente lo lleva. Correcto. Cris, va. Mira, yo que soy un chaval, como se ve en la cabeza, soy un chaval, te voy a decir lo que para mí es, lo que significa el baloncesto y esta pregunta de los jugadores de Breogán. Yo me quedaría, y fallaría porque aparte era un niño y no tengo esa experiencia histórica, pero me quedaría íntegramente con la plantilla de Breogán, que yo disfrutaba y odiaba y amaba a la vez todo, de los derbis contra el OAR. Porque yo fui de esos niños que nací haciendo básquet en Punta Arnela, con el primer año de ACB del OAR, con Saldaña, con Larjansen, con Loureiro, y ver aquellos partidos después, ya en Malata, con aquel Breogán de Manel y compañía, para mí fue lo que aquella misión, lo que yo mamé, y sin yo querer ni saber, acabó siendo incluso mi profesión. Entonces, yo lo recuerdo con muchísima pasión aquello. Y te diría, que me la diréis vosotros mejor que yo, aquella plantilla completa
esa década jugando. ¿Te refieres, Cristino, a la de Manel, Tito, Suso, Tomás Jiménez, Jimmy, los dos Jimmys, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Te refieres a ese en concreto? Sí, iban variando porque fueron varios años. Varios años. Sí, yo creo que un poquito, a lo mejor un poquito más adelante, pero yo esa sensación, había partidos, esos momentos donde Manel es selección, Manolito es selección, aquellos derbis entre ellos como máximos estandartes, ¿no? Porque Manolito evidentemente representaba lo que era la cantera de Ferrol y Manel evidentemente representaba a Lugo y eran dos tíos con un carácter espectacular en la pista. Y yo lo tengo, aparte es que no lo tengo como recuerdo de entrenador o como hoy podría hablar de Feldain o como formador de los Quintela. No. Me quedo con el recuerdo de niño, de ver aquello que me parecía lo más de lo más, claro. Y lo era. Parece bien, pero los 10 jugadores gallegos, ahí sí que no, los 10 históricos, prepáralos, por favor. Antón, tus 10 de Breu. Imos ver. Vai anotando porque vou a falar Sí. un pouco longo e vas a ter que tomar moitas notas. Mira, eu criei-me co Breogán con xogadores que deixaron evidentemente moita marca en Lugo. Citaba un deles Ramiro, que foi Ruai. Estou facendo unha chuvia de ideas do que se me ven á cabeza neste momento. A Claude Riley, a Perasovic, Charlie Bell, a Anthony Bonner, aquel home que bebía como un cosaco pero despois facía uns partidazos tremebundos, a Manel Sánchez, evidentemente, últimamente pois con Musa, insisto que estou facendo unha chuvia de ideas. Leva 7. Eu empecé, non sei cantos levo, pero ainda van caer máis. Eu empecé 7, bueno, pois poderíamos engadir algo máis, pero ahora vou a citar a tantos que vas a poder completar eses 10 e 10 máis. Eu empecé a seguir o Breogán cando o Breogán, e teño aínda unha especie de cromo póster onde está, xugaba en primeira división, e corresídeme, por seguramente me esquezo de algún, creo que é o que citaba Cristino agora, por aí andaría, no que estaban Tito Real e Tito Díaz de base, estaba Benito Mayor, estaba Tomás Jiménez, estaba Paco Garza, Suso Fernández, Manel, alguén me deixarei polo camiño, non recordo exactamente que estranxeiros estaban aquí. Estaba Sergio Coterón. Coterón, efectivamente, Sergio Coterón, correcto. Pois con ese grupo, e vai anotando, porque todos eses forxáronme... Xa nos pasamos. Espera que ainda non rematei. Forxáronme no que é a afición polo Breogán, porque era un rapaciño moi novo que viña cos meus amigos dende Becerrea a ver o Breogán como podíamos, no coche dun amigo, nun autobús, ou ata que conseguimos sacar o carné de conducir. E logo podría seguir citando máis. Pero mira, vou citar unha época tamén complexa do Breogán que quizáis non recorda a ninguén. Me tedes que axudar, Ramiro e Cristino, a ver cal dos dous ten mellor memoria, que é cando o Breogán creo que chegou a estar máis abaixo na clasificación. Era un equipo, eu non recordo se aquela era EVA ou que era, pero recordo a xogadores aos que ia ver e que aínda vexo pola rúa moitas veces, como Esteban Gómez, un Latorre, que non recordo o nome, Luis. Félix Latorre. Félix Latorre, que era un base super explosivo, que corría, recordo ese equipo, e algún xogador máis que eran de Lugo. Naquel momento, pero eu creo, corresídeme se me equivoco, estaba na división máis baixa que debeu estar, quizáis nos últimos... Estaba con Ricardo, eso foi, de hecho se hizo la fase aquí, estaba con Ricardo Evia, que asciende Valencia ese año, yo creo que viene Paco Llobregat y asciende Valencia con Rodilla ese año aquí, y ese equipo estaba Escudero, Alex Escudero, sí. Sí, aprovecho, aprovecho para decir que esa información mañana va a estar subida al grupo de la Hemeroteca del Progreso. Justamente lo acaba de decir Antón, lo tengo preparado para subir mañana. Lo mismo. Os esos xogadores, como Esteban, como Latorre, como algún máis que seguro que me esquecerei, pero que estaban aí porque recordo ir ver eses partidos, aínda que... Que división era, por favor, recordade? Eva. Se llamaba Eva. Era Eva xa.
Vale, pero... pues recordo ir a eses partidos e que aínda íamos xente aficionados a seguir ao Breogán aínda nese momento. E eses xogadores, como Esteban, como a Torre, como... Bueno, pues mantiveron viva esa chama e aínda camiñan por aí, opinan, son referentes do breoganismo e do baloncesto lucense. E hai que citalos tamén, porque ao mellor non estiveron nun momento determinado na elite do baloncesto, pero eles puxeron a súa pedra tamén para conseguirlo. E xa remato definitivamente, como non, citar os xogadores lucenses que hoxe en día son o santo e seña, son o símbolo de como traballando dende a canteira se pode conseguir que haxa persoas como Sergi Quintela e Eric Quintela, que son grandes xogadores, pero sobre todo son grandes lucenses e grandes breoganistas que provocan que dentro dese vestiario, dese plantel de xogadores que conforman o Breogán, haxa un cemento que os una constantemente. Oxalá teñamos sempre xogadores como eles no Breogán. Esos xogadores que estades a falar necesitan un cuerpo técnico. 3 adestradores históricos no Breogán. A ver, que difícil. A ver, yo coincidí en la época de Quiñoa, Manolo Jato, con Breogán, con la casera, donde estaba ahí Antonio Seral, Antonio Prieto, estaba Pepe Conde, empezaban y tal. También estaba Lete, estaba Salinas, estaba Randinol, Tibodó, y yo coincidí en parte ahí cuando empecé en Juvenil de Breogán, coincidí con ellos, ¿no? Y ahí pondría a Manolo Jato, evidentemente, pondría a Quiñoa. Y bueno, pues yo creo que Lisardo para mí tiene un papel dentro de lo que son entrenadores de Lugo importantes. También Tito ha cumplido una etapa, Tito Díaz ha cumplido una etapa de entrenador. Quique Fraga, ¿por qué no? También lleva mucho tiempo trabajando con cantera y con los equipos. Y creo que, a ver, podríamos meter mucha gente. Juan Prada ha sido entrenador mío en una época en Breogán, ha sido jugador, ya ha habido, y ahora es un lucense que está aquí, y un lucense más. Cristino, tu cuerpo técnico. Cuerpo técnico. Sí, 3 entrenadores que hayan pasado por el Breogán, exactamente. 3 entrenadores que hayan pasado por Breogán. Bueno, yo uno de ellos nombraría a Paco García, porque ha estado en varias etapas, pero para mí personalmente fue clave en que esta idea que tenía Antón, sin ser presidente, pero con la responsabilidad política de empujar el proyecto de un Breogán más que un equipo, Paco García ayudó muchísimo en eso. La gente probablemente no lo sepa, esa faceta de Paco, pero Paco, a lo que fue el Sub-22, al inicio realmente de un proyecto de cantera donde el Breogán fuera algo más que un primer equipo, Paco García tuvo una incidencia porque tenía mucha ascendencia sobre Raúl y nos apoyamos en él, nos ayudó muchísimo. Paco García fue una persona. Sin duda, y yo yo lo haría los dos. Creo que por lo que vivió, por lo que sufrió, por lo que nos entendió, sin ninguna duda me quedaría con Rubén. Y por supuesto, como éxito incluso hasta un poquito personal y porque habiéndolo pasado él muy mal, creo que ha sido fundamental en un momento también muy difícil, que aún no era un momento fácil, generó una fuerza a su alrededor muy importante, que fue Lisardo. Yo me quedo con los 3. Antón. Sí, coincido primeiro con Ramiro nunha cuestión que tamén temos que ter en conta, que esta homenaxe tamén hai que renderlle os que iniciaron todo isto, e estevo aí Ramiro e outra moita xente que iniciaron toda esta historia do Breogán no seu momento e que sin eles pois sería difícil de entender. Eso andamos, Antón, eso andamos. Alfredo Pérez xa foi, Fullerton será en setembro, aí andamos. É a miña aportación. E os adestradores, pois, iba a coincidir con Cristino. Eu apostaría sempre polos adestradores de Lugo e aí, evidentemente, Lisardo cumpriu esa faceta de representar e
e recoller o ímpetu do Breogán naquel momento. É certo que Paco García colaborou activamente naquel intre con nós, e a Rubén, que a pesar de que as cousas non saíran como todos quixéramos, lle sigo debendo pois esa amizade de saber entender perfectamente cando se foi porque se tiña que ir. E para rematar, poñéndonos nostálxicos, imos intentar facer 10 xogadores galegos, con 5 provincias, pero galegos. Pois aí quere meter Ángel Sevilla ou Manolito Ayer. Pois o digo, 10 xogadores galegos. Ramiro, bueno, yo creo antes que de nada, empiezas tú, me parece. Vale, yo antes de nada también me hubiese gustado en la parte de entrenadores. Yo le agradezco muchísimo porque yo empecé con él, con Jorge Chau, con Juan Corral, que han sido Félix Mondelo, jugadores, entrenadores que han estado conmigo. Entonces también tienen una parte que han estado en Breogán, en las distintas etapas, en segunda, en juveniles y tal. Jugadores, evidentemente me voy a quedar con Manel, me voy a quedar con Suso, me voy a quedar con Tito, me voy a quedar con Quino, salvo que no era de aquí, era santanderino creo, pero sí que tuvo su vida aquí, Aldrey, me parece que era un gran jugador. Después estaba... En cuanto a gallegos, pues podemos también meter bueno, Tito Díaz, evidentemente, lo que estamos diciendo. Suso Fernández está claro que también está ahí. Ya están, solo ya están. Ya están. Sí, Tito y Suso están al principio, sí, con Manel. Vale, pues yo sigo pensando que, bueno, no sé si hay alguno o no que me queda por ahí. Pero... Te ayudo, bueno, Ramiro. Mico, Romay, Saldaña. Y bueno, no sé. Yo creo que no sé qué me quedan más. ¿Cuántos 7, quedan? si quieres jugamos a la vieja usanza, con 7, con poca rotación y ya está en el campo. No, tienes a Fran Bueno, Vázquez. a Sevilla, Fran Vázquez, evidentemente, Romay, Indio Díaz. Claro, pero es que... Ya van 10. Vale, ya está. Ahora sí, completaste. Chris. Bueno, un poco le fui completando a Rami, ¿no? Yo creo que nos queda algún jugador, primero, perdonarme en la elección de entrenadores, porque evidentemente yo soy un desconocedor de otras etapas de Breo y lógicamente en estas cosas voy penalizado. Y en respecto a jugadores, citaría a jugadores importantes gallegos que ha habido, como Isma Santos, o en algún momento que no salían tantos jugadores, o jugadores de una nueva hornada que pueden llegar a ser importantes, como Jonathan Barreiro, que intentamos tener aquí, fueron de los que se tuvieron que ir para formarse, y lo que decía él, yo creo que ahora mismo, hacía muchos años que no teníamos un jugador del minutaje en ACB como Sergi Quintela, creo que sí que puede entrar dentro de la terna, ¿no? Dentro de la terna con los Manuel Taller, con los Manuel Sánchez, con Tito. Saldaña era madrileño. De Ferrol gallego era Miguel Oureiro. Y luego ha habido una generación ahí de jugadores un poco menos conocidos, pero que eran cantera de hogar, que rozaron casi todas las categorías, como Antonio Pérez, Lino López, el propio Valentín Rubano, que también estuvo aquí, Raúl López. Bueno, yo creo que aquella es Morís, José María Moreno, y lo que ya comentaste, ¿no? Esteban Gómez, Quiñoá, Félix Latorre, Borja Pérez. Bueno, yo creo que hay un poquito, y ahí vemos históricamente un poco como al final Félix Latorre es un jugador del 76 y aviso a navegantes, Félix Latorre eres un jugador del 76. Sergi Quintela es un jugador del 96. Por si alguien quiere tomárselo en serio, eso de pasar realmente vía crucis y temporadas largas, porque no se hacen en un día. 20 años, 20 años entre Félix Latorre y Sergi Quintela. Yo estoy de acuerdo con vuestras listas antes de que hable Antón.
yo añadiría dos personas que para mí son importantes. Una la habéis nombrado antes, Alfredo Pérez, y otra a Tonecho. Sí, bueno, En mi Alfredo, caso, añadiría los dos. Sí, claro. Alfredo también, pero claro, es que nos has puesto una Tonecho. No, digo en mi caso, digo en mi caso. En mi caso añadiría esos dos. Tonecho también, por ponerlo. Los dos, sí. Antón, a súa Sí, quenda. están todos xa citados prácticamente, só me queda corroborar todo prácticamente o que dixeron. Eu xa citei aquel equipo co que me iniciei no Breogán, que estaba plagado de lucenses galegos, polo tanto, como Tito Díaz, como Suso Fernández, como Manuel Sánchez. Recordo o Ar de Ferrol que citaba Cristino tamén con un equipo de referencia naquel momento con Ayer, co propio Ruano, con esta xente. Non sei se vos quedou por aí algún. Javi Román, parece que ao mellor non se citou. Javi Román e Lucho nos quedou. Efectivamente. Lucho, O pivot aquel que tiñamos, como se vamos chamaba? A quedar fatal, da igual como lo hagamos, vamos a quedar fatal. Alberto, eso siempre pasa, siempre pasa. Alberto Abalde, padre e hijo. O sea que efectivamente. Bueno. O pivot que tiñamos en Breogán, Martín, como se chamaba? Que era galego tamén. Gómez. Bien, perdona, que te fuiste. ¿Quién dijiste? Sí, Manu Gómez. Manu Gómez. O sea, hai unha playa de jugadores que tiveron presenza no baloncesto de élite galegos que están todos citados aquí. Xa levamos 15 ou 20, polo menos. Como ten que ser. Eu preferencias todos. No, todos, claro. Bueno, e Ramiro primeiro, Eu espero que bueno, nos olvidamos, perdón, nos olvidamos de un nombre importante, nos olvidamos de los Abalde. Nos olvidamos de los Abalde. Citou-no Ramiro. Perdón. Antes, sí, dice. Eu espero que estevereis ben, tranquilos, contentos, e que as persoas que isto van a velo decátese dunha vez de que hubo dous períodos moi complexos no Breogán, o período do ATB, que só tocamos no seu momento, este ano casi maldito 10-11, onde estes tres persoeiros xunto con Caneda e xente que traballou con eles conseguiron que este barco volvera a navegar polo océano Atlántico para chegar a Lugo facendo trampas polo río Miño. Antón, Cristino, Ramiro, unha aperta moi grande e gracias por que fixeches no seu momento polo club. Moitas gracias. Moitas gracias a ti. Venga, gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Venga, exactamente. Gracias.